Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo, invitándote a este espacio de espiritualidad para profundizar, en este caso, en nuestra vida de oración. Te quiero hablar hoy de la necesidad de la oración. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41, «Velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». ¿Sabes que solamente buscamos lo que necesitamos? Y por esto, al insistir en la necesidad de ser personas de oración, nos encontramos con un pequeño inconveniente, y es que solamente vamos a buscar tiempo para orar cuando sintamos necesidad de encontrarnos con Dios. Mientras tanto, ningún razonamiento ni la exposición más brillante nos van a asegurar la perseverancia en la oración. Es cierto que esta dificultad puede ser superada desde el testimonio orante de otras personas que nos animen, que nos lleven a un planteamiento más serio de la oración, pero sin embargo, a veces ni siquiera las buenas palabras, ni siquiera el buen ejemplo terminan despertando esa inquietud por iniciarnos en una vida de oración verdaderamente seria. A la hora de la verdad, el problema de fondo, ¿sabes dónde está? Está en el descubrimiento, o no, de ese valor grande, inmenso, que tiene la oración para el creyente. Porque de hecho, si dejamos de cuidar la oración, aunque sea por causas santas, justificadas, o yo te diría buenas excusas, es porque no la sentimos como importante, no la sentimos como necesaria. Ahora te quiero mostrar precisamente esa necesidad de la oración, analizando también las consecuencias que tiene tanto la práctica como la ausencia de la oración. Es por esto que me parece bien analizar un poquito ahora las argumentaciones en torno a la práctica de la oración. ¿Cuáles son los argumentos para no orar? Mirando a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta muy fácilmente de que, a pesar de todo, esa realidad triste es que se ora poco. Y cuando se hace, normalmente se reduce a veces a momentos esporádicos, momentos de poca duración, incluso sin ninguna profundidad. Señor, ayúdame a aprobar este examen. Si me ayudas en esto, yo voy a hacer tal cosa. Señor, a ver si me podés solucionar este problema. Señor, haz lo posible para que me gane la lotería. ¿Por qué ocurre esto? Indudablemente ocurre porque quienes han descuidado la oración tienen razones para hacerlo. A lo mejor pueda sorprender esta afirmación. Nos podemos preguntar cómo es posible que después de estar hablando hasta ahora de la importancia de la oración, digamos que tenemos razones para descuidarla. Y naturalmente no se trata acá de disculpar la falta de oración. Se trata más bien de ver cuáles son las razones que ponemos para justificar la falta de oración. Porque tenemos que discernir si son válidas o si a lo mejor son excusas que utilizamos cuando en realidad no tenemos ganas o no queremos hacer oración. Por ejemplo, decimos que hay falta de tiempo. En medio de esta sociedad en que nos encontramos cargados de trabajo, de compromisos, de estudio, de necesidad de descanso, es fácil escuchar que la falta de tiempo es la razón para no orar.
En el fondo, cuando justificamos la ausencia de oración por falta de tiempo, da la impresión de que queremos decir algo parecido a esto. Yo quisiera hacer oración, pero es que no tengo tiempo. Me gustaría, pero no tengo tiempo. ¿Cómo voy a tener tiempo para orar si estoy cargado de trabajo? Esta es una disculpa muy común y parece sincera. Incluso puede ser que muchos de nosotros la hayamos utilizado o hayamos pensado en esto más de una ocasión. Además, convencidos de que era cierto. Sin entrar en el hecho de si nos falta tiempo o no, una cosa es cierta. En la vida tenemos una serie de prioridades. Y si la oración no está entre estas prioridades, vamos a dedicar tiempo a otras cosas. De acá que tal vez el problema no sea la falta de tiempo para orar, sino que no damos al trato con Dios la importancia que tiene. Te lo digo de otro modo, no oramos por falta de motivación. Y con respecto a esto, un famoso autor espiritual, Romano Guardini, decía lo siguiente: el hombre en general no ora de buena gana y fácilmente experimenta en la oración tedio, embarazo, repugnancia, incluso animosidad. Cualquier ocupación se le antoja más interesante y más importante, y se dice a sí mismo: no tengo ahora tiempo para orar. O se dice: aquella ocupación es más urgente ahora. Y ordinariamente, el tiempo no empleado en la oración se malogra en las cosas más superfluas. Es absolutamente necesario que el hombre cese de engañarse a sí mismo y cese de intentar engañar a Dios. Es mucho mejor no emplear tales ardides y decir sencillamente: no quiero orar. Mejor que escudarse en la disculpa de un excesivo cansancio, es decir con toda claridad: no tengo ganas de orar. Estas frases no suenan precisamente bien y muestran a las claras la mezquindad de nuestro espíritu, pero son la verdad, y con la verdad se supera esta mezquindad de espíritu mucho más fácilmente que con tergiversaciones. San Agustín sintetiza todo este pensamiento en una frase muy interesante. Él dice: el que quiere y no puede es que aún no quiere del todo. A ver, lo realmente grave no es este hecho en sí. Lo realmente grave es la realidad que se esconde detrás de esto. Y esta realidad no es otra cosa que esto: no hacemos oración porque Dios ocupa un lugar secundario. Y la prueba de que Dios ocupa un lugar secundario es que preferimos trabajar, es que preferimos hacer cosas antes que orar. Y esto es lo preocupante. No tanto el tipo de razones que damos, sino que detrás de estas razones a veces se oculta nuestro poco interés por las cosas de Dios. Y dentro de estas situaciones que te estoy describiendo, a lo mejor nos viene bien leer unas palabras del Papa Juan Pablo II, dirigidas a los superiores generales de distintas congregaciones y órdenes religiosas. Y el Papa decía: no teman recordar siempre a sus hermanos que una pausa de verdadera adoración tiene más valor y rinde más fruto espiritual que la actividad más intensa, aunque fuese apostólica. Esta es la contestación más urgente que los religiosos deben oponer a una sociedad en la que la eficiencia se ha convertido en un ídolo sobre cuyo altar muchas veces se sacrifica la dignidad humana. Las casas de ustedes tienen que ser ante todo centros de oración, centros de recogimiento, ante quien es y debe continuar siendo el primer interlocutor
de sus trabajos prolongados. Es cierto que el ritmo actual de la vida juega un poco en contra nuestro, pero la falta de tiempo no es en sí una razón determinante para dejar de orar. El que mejor nos muestra esto es el mismo Jesús. Su vida no fue la de una persona que disfrutase de mucho tiempo libre. Los evangelios presentan a Jesús como alguien muy atareado, que siempre estaba con la gente, predicando, curando, enseñando. Incluso en algunos textos se nos dice que había días en los cuales se encontraba realmente cansado. Y la verdad es que podría haber dicho que no tenía tiempo para orar porque estaba muy ocupado trabajando en las cosas del Padre, estando con la gente, curando enfermos, enseñando a los discípulos, además de la dificultad para estar solo cuando todo el mundo lo buscaba. Y sin embargo, nunca lo hizo. Al contrario, a Jesús lo vemos compaginando la jornada diaria con ese trato personal, íntimo, con su Padre. Este es el Jesús que nos invita continuamente a orar. Por lo tanto, algo debe tener la oración para que Jesús inste desde su vida y desde su palabra a que cuidemos la oración. No es casual que Jesús insista tanto en la importancia de esos momentos dedicados a la intimidad amorosa con el Padre. Te dije que la oración es una cuestión de amor. Te invito a que lo medites escuchando este tema musical de Abel Zavala junto a Jesús Adrián Romero. Enamórame. Y pedile al Señor que te enamore cada día más de Él. Vas a ver cómo te va a sobrar tiempo, como a los enamorados, para querer estar en soledad y en intimidad con Él. Que lo disfrutes. Enamóranos de ti, Señor. Uno de los argumentos que se usa con frecuencia es que el trabajo es oración. Esta idea está muy extendida. Por lo tanto, si no se dedican momentos más o menos prolongados al trato con Dios, no pasa nada, porque a Dios lo encontramos también entre los pucheros, como decía Santa Teresa. Esta mentalidad, más que fruto de una reflexión seria en torno a la oración, suele ser consecuencia de la falta de tiempo, de la necesidad de mantener tranquila la conciencia. Y en este sentido es frecuente ver a religiosos o a religiosas o a sacerdotes o a seglares que ante las dificultades para encontrar el tiempo para orar, dicen que hacen del trabajo su única oración. Y profundizando un poco más en la cuestión, si el trabajo es o no es oración, podemos decir que en principio el trabajo puede ser oración. Y es que no son ni deben ser cosas opuestas. En la vida del creyente todo tiene que servir de ayuda para alcanzar la unión con Dios a la que estamos llamados. Por lo tanto, la oración, el trabajo, los momentos de convivencia, los momentos de descanso, tienen que vivirse como medios para unirnos a Dios. De hecho, los momentos de oración no son los tiempos exclusivos del encuentro con Dios. Pero, ¿viste? Aparece el pero. Hay que aclarar que una cosa es decir que el trabajo es oración, y otra cosa muy distinta es que realmente lo sea. Reflexionando más a fondo sobre el hecho de convertir el trabajo en oración, se podrían afirmar algunas cosas. Decir que nuestro trabajo es oración no implica que de hecho lo sea. Para que haya oración, debe haber siempre una referencia expresa a Dios. Sin esta referencia no podemos hablar de oración. El trabajo puede ser oración cuando se convierte de forma consciente en un medio que nos ayuda para estar más cerca de Dios. En cambio, cuando nos deja indiferentes, cuando no nos acerca más a Dios, no es oración. Es un error pensar que se puede sustituir la oración por el trabajo. Es un error. Cuando descuidamos de forma continua la oración,
porque tenemos otras ocupaciones, no podemos decir que nuestro trabajo sea oración. Afirmar que el trabajo es oración es algo que se dice normalmente cuando la vida de oración está debajo del mínimo. Y esto indica que Dios ocupa un lugar marginal. Y esto no se puede olvidar. En cualquier caso, hay que afirmar que aunque el trabajo pueda ser oración, lo cierto es que solamente aquellos que han llegado a tener una vida de oración profunda, hasta el punto de sentir la presencia de Dios en todos los acontecimientos de su vida, pueden llegar a decir que su trabajo y hasta su misma vida es oración. Si no dedicamos uno o varios momentos al día para estar a solas con Dios, muy difícilmente lo será. Y en este sentido, San Agustín tiene razón cuando dice: quien no se acuerda de Dios en el descanso y en el ocio, ¿cómo va a acordarse de Él en medio de las prisas y los trabajos? En cambio, quien se acuerda de Dios en el reposo, se capacita para no olvidarlo ni siquiera en el trabajo, a fin de que su mismo trabajo no desfallezca. El teólogo Schillebeck apunta también en esta misma dirección cuando dice que sin momentos de oración no se puede ser contemplativo en la acción. Él dice: rezar por medio del contacto con los demás. Ser contemplativo en la acción es una realidad profundamente cristiana, pero es preciso que digamos que esta actitud es una pura ilusión si no le añadimos algunos momentos en los que estamos sencillamente con Dios, sin hacer nada. Incluso aquel supremo orante en la acción, que era Jesucristo, creía necesario que entrásemos de vez en cuando en nuestro cuarto para rezar, con las puertas y las ventanas cerradas. Si la tendencia actual hacia un cristianismo horizontal renuncia a esta exigencia, es señal de que se está separando del cristianismo de Cristo, y no conozco ningún otro. Otras veces escuchamos este argumento: no sabemos qué hacer. Yo es que no sé qué hacer, te dicen. Y ante esto hay que decir que la oración no es hacer cosas, es estar ante la presencia de Dios con una determinada actitud interior. Esto es oración. Orar es estar con Dios por amor. A veces la oración se va a expresar bajo el lenguaje de petición, otras veces será acción de gracias. Habrá ocasiones en las cuales sintamos la necesidad de estar en silencio, pero lo único que no puede faltar es el amor a Dios, porque orar es amar y dejarse amar. Decir, por tanto, que no sabemos orar es como decir que no sabemos amar, lo cual no tiene sentido porque todos tenemos esa capacidad y también tenemos esa necesidad de amar y de ser amados. Y además a todos se nos ha dado en semilla el don de la oración. Dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Otras veces es que no hay ganas. Algunos son sinceros: no hago oración porque no tengo ganas. Es verdad que no siempre vamos a la oración con ganas. Somos así. Y los sentimientos en ocasiones nos juegan en contra. Pero no podemos ser esclavos de nuestros sentimientos. Tenemos que ser seguidores de nuestras convicciones. Por eso es importante perseverar y sobre todo pedir ayuda a Dios en estos momentos, porque no siempre es fácil luchar contra los sentimientos de pereza, de desgana, de pasividad, y por lo tanto tenemos que tener cuidado de no edificar nuestra relación con Dios sobre arena, porque nuestra amistad
con Él, como ocurre con las personas, va a carecer de consistencia si la hacemos depender exclusivamente de nuestros gustos y de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque estoy buscando a Dios de una forma interesada, porque no soy capaz de darme por entero a Él, porque en el centro de la amistad sigue estando presente mi yo. En definitiva, porque no vivo desde la gratuidad que exige toda amistad verdadera. El último de los argumentos, la oración no sirve para nada. Es la razón que a veces escuchamos. Ese ambiente utilitarista en el que estamos sumergidos es tan influyente que hasta la oración se contempla desde el punto de vista de la utilidad. Y a veces ocurre que al no vérsele una utilidad, se la deja de lado. Te invito a que te hagas algunas preguntas para reflexionar. ¿La falta de más oración en tu vida es un problema de tiempo o es un problema de prioridades? A lo mejor dije muchas veces que mi trabajo es oración, pero ¿esto es cierto? ¿O mi trabajo es simplemente trabajo? Por más que sea trabajo por el Señor. ¿Crees sinceramente que no saber orar te excusa de la oración? ¿Te dejas arrastrar por la falta de ganas para orar? ¿Te ayuda esto en tu relación con Dios? ¿Buscas en la oración una utilidad? ¿Haces oración para sacar algo de la oración? ¿O la oración es algo gratuito, es entrega a Dios? Te invito a hacer un momento de oración, escuchando este tema musical de Harry y Samuel Maldonado, Aviva el fuego. Desapareció la alegría de tu corazón, ese gozo que había en ti se escondió. Ya no sientes ni siquiera paz, abatida tu alma está. No le encuentras la motivación de alabar a Dios. Se te hace difícil de entender que aunque puedas, Él te dará el poder. Si hay heridas que no te dejan alabar, solo Cristo las curará. Aviva el fuego en el nombre del Señor. No dejes que nada robe tu bendición. Levántate, lucha y vence hasta el final. Llénate de fuego, de poder y unción. Aviva el fuego. De esa forma solo el mundo sabrá que en aflicciones se puede alabar. No importa la situación, Jesús te ayudará.
Refugiémonos en el Señor, Él te dará toda potestad. Y si Él contigo va, Jesús por nosotros peleará. Se te hace difícil de